Yo te estoy hablando y te está llegando. Vale, ¿te sobra señal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Todavía no hemos acabado el verano, pero estamos aquí para contarles que ya tenemos plan. Un plan que nos gustaría que diera origen a muchos más planes y que tiene un objetivo básico y fundamental, que es el de poner a Aragón en el mapa del turismo, de la oferta turística, de su demanda y, sobre todo, de todos aquellos que ven ese escaparate del mundo y deciden pues dónde van o disfrutan su tiempo libre. Antes de presentárselo, déjenme que dé las gracias a todos los que nos están siguiendo en este acto por vía streaming y también a todos los que están aquí sentados. La verdad es que ver esta sala repleta pues ya da mucho gusto, ¿no? Comprobar que vamos recuperando poco a poco la normalidad. Se nota también, yo creo que es muestra, desde luego, de que el turismo supone un pellizco más que importante en nuestro Producto Interior Bruto. Gracias a la directora general y su equipo que nos acompañan, que son los responsables de este plan, también la consejera de Presidencia, representantes de los municipios, comarcas, provincias, diputados en Cortes, comisariado de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, presidentes de las cámaras de comercio, de organizaciones empresariales, de asociaciones. Están aquí todos los que tienen algo que decir en este sector, los que lo llevan adelante, los que tiran cada día y los que lo mueven, ¿no? Decía que es un peso específico el que tiene en nuestra economía, pero al final el turismo se ha convertido, y ustedes lo saben mejor que nadie, en algo mucho más importante, ¿no? En algo que mueve economías, pero que mueve también emociones, que conecta territorios, que vertebra también y lucha contra eso que tenemos, que se llama despoblación, ¿no? Y que tanto repetimos últimamente. Apunten estas siglas, PAET, porque estamos aquí para presentarles justo eso, el Plan Aragonés de Estrategia Turística. Lo va a hacer quien mejor se lo sabe, que es la directora general de Turismo, Elena Ayue, a quien le damos ya la palabra. Gracias. Eva, siempre un placer contar contigo en todos los actos de turismo que solemos organizar. Un saludo, por supuestísimo, a todas las autoridades aquí presentes, alcaldes, presidentes de comarcas, diputados, comisionado para la Agenda 2030, directores generales de mi departamento, compañeros de departamento, secretarios generales técnicos que también nos acompañáis, presidente de CEPIME, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza y de Huesca, secretaria general de Servicios de Comisiones Obreras, presidente Fernando de la Confederación de Empresarios Turísticos de Aragón, vicealcaldesa de Zaragoza y, por supuesto, a Maite Pérez, consejera de Presidencia. Este es, desde luego, uno de los muchos momentos en los que pues nos hubiera encantado poder hacer una presentación mucho antes, porque el plan estratégico lleva una anualidad 2021-2024, pero este es uno de los actos que hemos ido retrasando por los problemas de restricciones de aforos, y queríamos hacerlo y queríamos hacer una apuesta de largo en su presentación porque entendíamos que era lo suficientemente importante y habíais participado tantos en ello que se merecía esperar unos meses para que las restricciones y los aforos nos permitieran que hoy nos viéramos las caras, porque yo creo que es un momento de alegría. Desde luego, para la Dirección General de Turismo, para el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, y, desde luego, para todo el Gobierno de Aragón, este es un día especialmente importante. Es especialmente importante no solo porque se presenta una estrategia para los próximos 4 años, sino porque, además, se hace en un momento clave, después de 1 año y medio de dureza en el que la pandemia ha golpeado muy de lleno y especialmente ha sido virulento a un sector que en Aragón ha sido siempre y seguirá siendo estratégico para nuestra comunidad autónoma, como es el del turismo. En segundo lugar, porque creo que entre todos somos conscientes de que podemos ver ya el inicio o el horizonte con muchísima luz, con nuevas perspectivas, con otras actitudes, dejando atrás esas incertidumbres y tristezas que hemos pasado,
y que nos han permitido tener un verano magnífico en cuanto a cifras, superando incluso el récord histórico del mejor año que Aragón ha tenido en materia turística, que fue el 2019. Este año, julio y agosto, han superado con creces ese récord histórico de cifras turísticas del mejor año que fue el 2019. Y en tercer lugar, porque hoy sale a la luz un gran trabajo, un magnífico trabajo que se ha hecho de manera participada. Y quiero poner el acento en esto. Esta estrategia no es la estrategia del Gobierno de Aragón, es la estrategia de Aragón, es la estrategia de todo un sector turístico que tiene una fuerza y una potencialidad increíble, y de todas las administraciones que tienen competencias en materia turística, que han trabajado en ella, y de una universidad como tenemos en Zaragoza, que ha puesto su conocimiento al servicio también de este documento para servir de guía y de faro y ordenar todas las aportaciones que se han hecho en esta estrategia. Por eso digo que es un documento consensuado, participado. Han participado más de 70 entidades en el diseño del mismo. Ha habido más de 500 aportaciones y la mayor parte de ellas se han aceptado y se han introducido en esta estrategia, y por eso quiero dar gracias. Quiero dar gracias en primer lugar a la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza, a Nicolás, que no está por allí, que la verdad es que habéis hecho un trabajo magnífico, y tengo que decirlo que trabajar con vosotros es un placer. Lo hacemos ya desde hace ya muchos años con vuestros alumnos en prácticas, y es siempre, bueno, pues un triunfo asegurado. Y, por supuesto, al personal de la Dirección General de Turismo, y en concreto quiero referirme a los del Servicio de Promoción Turística, con Ignacio a la cabeza, que han hecho un maravilloso trabajo y han tenido muchísima paciencia en todos estos meses para tratar de perdernos en la perspectiva, de alejarnos en el horizonte y de ver las cosas a lo lejos, para poder diseñar las estrategias con muchísima más objetividad que lo que la pandemia nos estaba llamando en el día a día y comiendo en el día a día. Bien, hemos partido de un hecho concreto, que es el análisis y el diagnóstico, y que ha durado unos meses, un trabajo bastante amplio, y que partíamos de un hecho concreto, que era que Aragón, desde el año 2020, ha tenido un crecimiento sostenido en el número de viajeros y de pernoctaciones, y también del aumento del gasto turístico. Y es evidente que el impacto de la COVID pues ha generado muchísima incertidumbre, nos ha obligado al Gobierno de Aragón a reorientar las estrategias turísticas para reforzar lo que queríamos reforzar, que era la resiliencia del destino. Para ello, el Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo enorme, poniendo en marcha 3 planes de choque con un montante de 88 millones de euros. Yo creo que ha sido un despliegue increíble de medios. Sé que bueno, pues han sido momentos muy duros en los que hemos tenido que reaccionar. A veces nos hubiera gustado reaccionar con muchísima más celeridad. Lo hemos hecho lo más rápido posible, y hemos tratado de dar respuesta a todas vuestras demandas, escuchándoos a vosotros los primeros. Y lógicamente, en este contexto, pues es que hemos tenido que tener en cuenta muchísimas cuestiones. Pues cómo tenemos que gestionar en el corto y en el medio plazo la convivencia y la adaptación a la situación con la COVID, porque la COVID todavía no se ha ido, y por lo tanto hacer una estrategia turística cuando la COVID todavía no se ha ido, pues había que hacer muchos y múltiples planteamientos. En segundo lugar, queríamos adecuar toda la estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible, y, por supuesto, la estrategia de desarrollo sostenible que pusimos en marcha hace ya más de un año y que presentamos en Fitur del año 2019, y que queremos trabajar, lógicamente, en la senda de la estrategia que el Gobierno de Aragón está poniendo en marcha y de nuestra propia estrategia turística. En tercer lugar, queríamos coordinar al sector público y privado, porque pretendemos que siga habiendo igual de fluidez y que se sigan llegando a muchos más acuerdos de los que ya llevamos planteados. En cuarto lugar, necesitábamos reinventar la gestión promocional.
nuevos tiempos necesitan nuevas formas y, por lo tanto, tenemos que estar al día y a la vanguardia de cualquier movimiento y de estrategia que se mueva, no solo en España, en el mundo entero. Y por supuesto, bueno, pues, adaptar las nuevas estrategias a una nueva forma de comunicar. Y nosotros entendíamos que para fortalecer la resiliencia del destino era importantísimo la gobernanza, la inteligencia turística, la digitalización y especialmente la sostenibilidad como herramientas precisamente para alcanzar esa resiliencia. Y este nuevo PAED que hoy se presenta, lo que pretende es que sea amplio, abierto, no encorsetado, que sea una herramienta viva, dinámica, flexible, que se adapte a las situaciones y que, por supuesto, si hace falta ser flexibles y adaptar los procesos, desde luego estamos en disposición, lógicamente, de hacerlo. Como digo, en este proceso de planificación estratégica ha habido un análisis, un diagnóstico, ha participado el sector turístico, ha habido una fase técnica, lógicamente, en el que ha habido análisis cuantitativos, cualitativos, reformulaciones de medida, redacciones, ¿verdad, Nicolás? Y otra vez volver a cambiar las redacciones iniciales para orientar todas las aportaciones que nos iban viniendo. Y también este plan pretende que se implanten las medidas en estos 4 años, ya las hemos iniciado, por supuestísimo, pero pretende también que haya una monitorización de cada una de las medidas y que con indicadores de evaluación podamos saber en qué momento estamos y si tenemos que, bueno, pues, modificar cualquiera de las cuestiones, ¿no? Dicho esto y después de haber hablado y haberse reflejado las cifras récord de este verano, yo creo que tenemos que conseguir que Aragón sea una comunidad cada vez más apreciada por viajeros que lo que están buscando son destinos diferentes al sol y playa, en lugares que sean auténticos y que proporcionen experiencias más naturales en contraposición con la artificialidad que viene prestando otros destinos. Nosotros no buscamos más viajeros, buscamos a los mejores viajeros, aquellos que busquen la autenticidad del territorio. Y en este sentido, Aragón tiene una capacidad enorme de preservación de su naturaleza y su patrimonio y su autenticidad a través del turismo rural para convertirnos en eso, en un territorio auténtico. La visión de este plan estratégico, ¿cuál es? Fundamental. El buscar a Aragón, posicionar a Aragón como destino turístico experiencial a través de una gestión sostenible de sus recursos y de una búsqueda de la excelencia, entendida esta como la satisfacción de superar las expectativas del turista. A eso es a lo que íbamos cuando hablaba de la autenticidad, de que la gente se sienta que ha superado las expectativas cuando decidió venir a nuestra comunidad autónoma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues orientando nuestra estrategia hacia estos 5 vectores fuerza. La sostenibilidad, ya lo he dicho, lógicamente, bajo el paraguas de nuestra estrategia, vamos a dirigir todas las acciones hacia un modelo de turismo sostenible. Y esto significa incorporar la sostenibilidad a todas nuestras políticas turísticas, absolutamente a todas, en cuanto a formación, infraestructuras, nuevos productos, etcétera, etcétera. También, como gestión del conocimiento, es un vector que lo que nos va a servir es para aplicar, o pretendemos que sirva para aplicar la tecnología para que la inteligencia predictiva, a través del Big Data, nos permita tomar decisiones basadas precisamente en las preferencias de la demanda, porque ese, sin duda alguna, es el futuro del turismo. El tercer vector es la gestión del producto. Nuevos productos experienciales, productos diferenciales, productos desestacionalizadores que busquen la excelencia, que sean diferentes, que el que venga a Aragón viva una experiencia única a través de esos productos turísticos en los diferentes destinos que ofrece nuestra comunidad. Y, por supuesto, el vector de la comunicación. Hay que reinventar los métodos promocionales, hay que reformular todas las acciones y
hay que internacionalizar. Es verdad que la COVID ha frenado las promociones internacionales porque no se han dado las condiciones, pero estamos en momentos ya de decir que vamos a volver otra vez a las promociones internacionales y que hay mercados importantísimos que explorar, igual que en su día, hace años, iniciamos la exploración hacia mercados emergentes como el chino o el japonés, que nos ha dado muy buenos frutos. Estamos ya en disposición de decir que vamos a explorar nuevos destinos emergentes como es Brasil o como es el sudeste asiático. Hablo de Corea, Filipinas, Singapur. Estos nuevos mercados emergentes van a ser esos chinos y japoneses con los que trabajábamos hace 14 años. Y, por último, la coordinación. La coordinación, primero, entre departamentos del Gobierno de Aragón. Aquí veo compañeros con los que trabajamos conjuntamente, veo a personas en los que hemos trabajado con el tema de espacios naturales, desde medio ambiente, desde agroalimentación, cultura, patrimonio, el propio comisionado. Yo creo que es fundamental interactuar y que se trabaje entre departamentos. También entre administraciones públicas para no duplicarnos. También con Turespaña, porque es nuestra herramienta. Y, por lo tanto, hay que participar en todos sus planes operativos. Por supuesto, con otras comunidades autónomas. Lo estamos haciendo ya. Dentro de poquito presentaremos acciones conjuntas que vamos a hacer con la Comunidad Valenciana, con la Comunidad Navarra, con las comunidades, ya lo hemos hecho, del Camino de Santiago y otras actuaciones. Y, por supuesto, y esto es evidente, con el sector privado, porque tenemos que detectar vuestras necesidades y, desde luego, trabajar en equipo para buscar soluciones a todas ellas. Y, en este sentido, y por último, hemos creado, dentro de esta estrategia, un mapa estratégico de Aragón que creo que se lo hemos dejado en sus sillas, que es una especie de resumen, que marca los 8 objetivos estratégicos que responden a esa orientación estratégica de los 5 vectores que les acabo de mencionar y que contienen 56 medidas alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la estrategia. Y que, para ser breves, porque creo que hemos querido hacer una presentación también interesante con una serie de ponentes que nos hablen de verdad de hacia dónde va el turismo en el futuro, voy a dedicarme solo a nombrar cuáles son esos 8 objetivos básicos, empezando por el de la gobernanza turística, para fomentar la coordinación entre los agentes del sector, donde aquí cabe, por ejemplo, algo tan importantísimo como impulsar las agencias receptivas que trabajan en el destino Aragón. En segundo lugar, la creación de productos turísticos sostenibles e innovadores y la consolidación y desarrollo de productos y otras acciones de promoción. Proporcionando experiencias turísticas originales, sostenibles, diferenciales, dinamizando clubs de productos, con una cartera como la que ven de productos de amplio espectro, sabiendo que los estrellas son los que, por supuesto, vamos a seguir trabajando, como es el turismo rural, la nieve, el turismo activo, los espacios naturales, la gastronomía, el senderismo, el patrimonio, pero que hay otros, como los emergentes, Goya, el arte mudéjar, la ornitología, el turismo religioso, el turismo idiomático, el cicloturismo, el enoturismo, la pesca, el turismo fluvial, el ecoturismo y otros innovadores, como es algo tan especializado como el turismo halal, en el que ya estamos trabajando, o el turismo científico o el turismo con mascotas. Aquí vamos a hacer programas a la carta. Cualquier turista que venga por cualquier tipo de motivación va a tener su espacio y se va a encontrar, como digo, desarrollado aquello por lo que viene motivado. En tercer lugar, la formación e investigación en turismo sostenible y digitalización para hacer eso que decíamos al inicio, un destino más resiliente. Propiciar la I+D+I turística a través de estudios, de transferencia de conocimiento y, por supuestísimo, a través de la colaboración con la Universidad de Zaragoza. En cuarto lugar, posicionar a Aragón como destino sostenible, accesible, experiencial, de bienestar, calidad y de eventos. También queremos posicionar a Aragón como destino de eventos y de Citibreaks. Aquí está el presidente de la feria. Creo que las ferias, los congresos y cualquiera de los actos y eventos que se realizan tienen un potencial que hay que seguir explorando porque tiene unas potencialidades y un efecto dinamizador económico en las zonas increíbles.
En quinto lugar, pues la profesionalización y la ordenación del sector turístico y la lucha contra el intrusismo. Fundamental seguir trabajando en la inspección, en la lucha contra el intrusismo. Estamos coordinándonos de una manera especial con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esta materia. Estamos marcándoles los objetivos anuales en cuanto a esa lucha contra el intrusismo y con las inspecciones. Y vamos a actualizar, por supuesto, normativas. Ya hemos actualizado la normativa de subvenciones turísticas, hemos actualizado ya en esta legislatura también la de turismo activo, hemos iniciado también en esta legislatura la de alojamientos al aire libre y autocaravanas, que todo el mundo me habéis trasladado los problemas que han generado las autocaravanas. Estamos ya en ese proceso de consulta abierta para cambiarlos. Y vamos a afrontar un nuevo cambio de normativa que es importantísimo y que hace décadas que no se modifica, que es la normativa de bares, restaurantes y cafeterías, y también algo que también nos estáis solicitando, que es el endurecimiento de la normativa de las viviendas de uso turístico. Y, en sexto lugar, fomentar el uso de las nuevas tecnologías para coordinar a los agentes y proporcionar destinos y experiencias con nuevas fórmulas y a través del Big Data turístico. Y, en séptimo lugar, el empleo de la gastronomía. La gastronomía es una pieza clave dentro del Destino Aragón, y la excelencia del producto local como dinamizador del turismo. Vamos a poner en marcha un nuevo plan de gastronomía, el segundo plan de gastronomía de Aragón, y, por supuesto, vamos a seguir mimando a esas 4 rutas del vino a través de ese producto que tan buenos datos nos está dando, que es el enoturismo aragonés. Y, por último, vamos a impulsar la imagen de Aragón para atraer y fidelizar al turista, ofreciendo una experiencia emocional y diferencial. En definitiva, tenemos una visión clara. Tenemos 5 vectores que nos van a facilitar llevarla a cabo a través de esos 8 objetivos y de 56 medidas, y sobre todo contamos con un presupuesto potente, con un aumento de un 37% sobre el plan anterior, con 56 millones de euros en 4 años, y tenemos, desde luego, las garantías de que esto va a ser un éxito, entre otras cosas, porque cuando las cosas se hacen de manera participada, consensuada, con procesos abiertos, en los que hemos sabido escuchar, en los que después de un proceso duro como el que ha pasado el sector turístico, hemos aprendido y hemos sido mucho más resilientes y nos hemos fortalecido, pues estoy convencida que de aquí, desde luego, vamos a salir muchísimo más reforzados, y Aragón va a ser un destino de primera y un destino referente en España de turismo de interior, y un destino referente del turismo experiencial de naturaleza en el turismo extranjero. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, directora, por esta exposición. Me he subido el plan entero para que vean ustedes, porque tienen la versión reducida solamente, que el documento tal cual son 108 páginas. Y lo digo porque, bueno, ella lo ha explicado ya muy bien, pero me imagino, nos imaginamos todos, bastante complicado el dotar de contenido esas páginas sin caer en frases hechas, sin caer en lugares comunes, intentando ordenar y escuchar al sector, coordinarlo y plasmarlo después en algo tangible que pueda llevarse a la práctica, ¿no? Pero al final, pues esta es la obligación de la Administración. Primero escuchar, luego organizar, y después, sobre todo, planificar para guiar a este sector, ¿no? y poder avanzar como sector pujante que es y que se quiere que siga siendo. Bueno, la siguiente parte no es mucho más fácil, sino que a lo mejor probablemente es más difícil todavía, y es que ese sector al que va dirigido este plan pues lo pueda llevar a la práctica. Por eso vamos a contar con representantes ahora que nos expliquen precisamente eso, hacia dónde va el turismo y cómo con este plan pues se puede llevar a la realidad esta teoría de 108 páginas que quiere dejar de ser teoría pues para convertirse sobre todo en futuro. Por eso le voy a pedir ya que suban al escenario a Pedro Villanueva Íñiguez, que nos acompaña, que es el presidente del Clúster de Turismo Sostenible de Aragón, a Nicolás Guillén Navarro, director de la Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza, a María Zamora Morales, que es gestora de la despoblación enfocada al turismo,
Joan Marco Pérez, especialista en copywriting turístico, y a José María de Juan Alonso, que es consultor turístico, que es experto en producto, porque con todos ellos lo que vamos a intentar ahora precisamente es eso, traducirles el plan y este trabajo para ver de todo este bosque que hemos dibujado, pues para ver por dónde va el futuro del turismo. Así que me voy con ellos a la mesa. Vamos a empezar. No sé si se me escucha bien. Tienes que mantener. Ahora parece. Bueno. Digo que iba a empezar con Pedro Villanueva Íñiguez, que es el presidente del clúster de turismo, porque él representa a las empresas también, de alguna manera, ¿no? Y me contaba hace un momento que claro, es que lo que se ha vivido pues ha sido duro, está siendo duro, y luego llevar a la práctica todas estas cosas es difícil. Aquí hay una máxima que ha repetido la directora general hace un momento, que es la sostenibilidad. Pero claro, la sostenibilidad tiene que ir también aparejada a viabilidad, que eso es lo que le demandan muchas veces los empresarios. ¿Y esto cómo se hace? Lo del turismo y sostenible, ¿cómo se lleva a la práctica para que sea viable? Vamos a empezar esta exposición con él, luego seguiremos con el resto, luego ampliaremos tertulia, para que cuando se vayan de aquí, esos 108 folios que resumen este plan, pues puedan tenerlos ya sintetizado también en la cabeza. Pedro, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que sí que se oye, sí. A ver, el cómo se hace. Bueno, realmente se ha venido haciendo. Estamos ante la presentación de un plan estratégico donde la sostenibilidad es el eje fundamental para la estrategia de los próximos años y la participación público-privada ha sido la más latente y notoria para la elaboración de este programa. Como dices, la verdad es que yo como presidente del clúster y cuando he intentado trasladar jugar en el doble plano de la realidad de la empresa turística junto con la proyección de un futuro, pues no ha sido fácil. Encontrabas situaciones muy críticas del empresariado actual, ¿no? Pero verdaderamente el planteamiento de la sostenibilidad como eje se sostiene, valga la redundancia, por sí solo. Es fácil explicar que en estos momentos el mercado es más sostenible y ha demandado el descubrimiento, el ecodescubrimiento. Este verano lo hemos vivido, ¿no? Aparece un nuevo fenómeno. Es algo que se ha dotado económicamente desde Bruselas y con muchos recursos para hacer que la sostenibilidad sea un eje en Europa para este modelo. O sea, verdaderamente hay argumentos, como por ejemplo, la sostenibilidad debe de acabar con la estacionalidad del turismo. O sea, el hecho de que seamos sostenibles, un modelo de gestión va a atraer otros clientes y vamos a acabar con la estacionalidad. Hay muchos argumentos positivos. La sostenibilidad está claro que es una gestión y es una marca de gestión que al final hace marca de destino. Vamos a ser el primer destino en Europa, si se consiguen los objetivos del plan, el primer destino sostenible de Europa. Todo esto da fuerza y da argumentos para seguir trabajando con el sector, pese a que lo estamos pasando muy mal, que hay que estar en este enfoque, ¿no? Claro, todos estos mensajes positivos llegan, como digo, poniendo el símil de un vehículo a cuando el coche lo tenemos sin gasolina, con las 4 ruedas pinchadas y con el conductor bajo de moral. Entonces les tienes que estar hablando de que, mira, es que el futuro es esto, ya, pero es que la realidad ahora es que no tenemos gasolina. Entonces, esa labor, estos 18 meses, que además lo ha digerido Elena personalmente, o sea, ha sido un trabajo duro, pero que había que pasar, había que convivir con esa doble realidad, ¿no? Al final, la gente está convencida de que la sostenibilidad es la herramienta. Y en este momento, el cómo se puede conseguir es si de las 3 T's, talento, talante y trabajo, conseguimos sobre todo el talante. Quiero decir, talento lo hay, está en el plan. O sea, verdaderamente de los 3 agentes que tienen que ver con el éxito de la sostenibilidad, está el mercado, está el talento, el plan, el gobierno, la gobernanza y están las empresas. Entonces, son los 3 agentes del éxito. En este momento lo que necesitamos es que ese talante, esa sensibilidad,
esté en todos los órganos de la Administración, pero también por parte de los empresarios. Y es el primero que cuando me siento con mis colegas digo, a ver, tenemos que cambiar el mensaje. Hay que verlo esto de otra manera. No podemos, está claro que lo estamos pasando muy mal y hay que defender y reivindicar porque compañeros han tenido que cerrar o se han arruinado o lo han pasado muy mal. Pero ya no podemos llorar más. Hay que pasar a otro segundo nivel. Y cuando te dan la oportunidad de participar, cuando dotan presupuestariamente y cuando lo que se abren es con talante, pues oye, tenemos que subirnos a este carro y va a ser duro, pero lo vamos a sacar. Al final es un tema de talante y apuesta por el territorio y las personas. Del talante, decía, nos vamos al talento, que no existe sin formación. Por eso tenemos aquí otra pata fundamental de esta mesa y también de este plan. De hecho, ha destacado la directora su participación. Tenemos aquí precisamente a Nicolás Guillén Navarro, que es el director de la Escuela de Turismo Universitaria. Tenemos ese talento, tenemos formación, tenemos alumnos dispuestos a engancharse, a subirse al carro de este sector, a buenos formadores para que les lleven a ese futuro. ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero de todo, que se me escucha bien, ¿no? Sí, lo primero de todo, agradecer al Gobierno de Aragón el poder colaborar con ellos en la elaboración de este PAE, la verdad es un orgullo. Y bueno, a raíz de la pregunta que me comentas, bueno, pues sí que hay muchos puntos a debatir al respecto. Considero que lo primero, para pensar en el futuro, creo que hay que evaluar qué está sucediendo en el presente, ¿no? Pues si no lo valoramos bien y trabajamos sobre el presente, poco o nada vamos a hacer, ¿no? para ver soluciones al futuro. Y en el presente es verdad que nos planteamos numerosos problemas. Primero, el caso más importante es el descrédito que hay hacia la profesión turística. Yo hablo desde el punto de vista de la universidad, pero yo creo que en el sector todos nos conocemos y a lo mejor puede ser extensible, ¿no? ¿Y qué vemos desde la universidad? Bueno, pues desde la universidad vemos un desinterés por la profesión turística. Puede ser por diferentes motivos, por ejemplo, por las condiciones salariales o las condiciones laborales no están al mismo nivel que otros sectores, ¿no? Otros sectores que son menos importantes para la economía española, porque lo hemos visto, ¿no? Ahora con el tema del COVID, que el turismo pues, ha sido el motor de la economía, es el motor de la economía y si se resiente el turismo, se resiente todo, ¿vale? Más cosas que vemos a raíz, ¿no? de este desinterés por estudiar turismo. Y es que mucha gente dice, ¿estudiar turismo para qué? ¿Qué es eso de estudiar turismo? Tengo alumnos que dicen, bueno, yo estudio turismo porque me gusta viajar. Y bueno, pues es que para viajar no hace falta estudiar turismo. Lo que necesitas es dinero y tiempo, ¿no? Y luego también otro aspecto que es que mucha gente se piensa que por viajar entiende de turismo. Bueno, eso puede ser correcto o no. Cuando estudias un grado de turismo es que, y lo comentaré más adelante, porque te da una formación, unas habilidades, unas competencias que te ayudan, ¿no? A conocer el turismo desde dentro. Un compañero universitario decía que, bueno, pues así como si uno está enfermo, se puede tomar un paracetamol, ¿no? Se duele la cabeza, ¿no? Un ibuprofeno, y no por ello te consideras médico, el hecho de esa visión del turismo no te convierte en un experto en turismo, ¿no? Pues hay unos estudios y en eso consiste. Luego también otra visión. Si consideramos el sector turístico como una pirámide, lo que es la formación, el conocimiento, estaría en la base, ¿no? Entonces, si en esa base no es una base sólida, consistente, el resto de la pirámide se resiente. Entonces, de ahí la importancia que se tiene que tomar sobre lo que es la formación. Un turismo que va hacia la innovación, hacia la sostenibilidad, ese turismo de calidad, necesita de unos profesionales bien formados. En este sentido, la universidad yo creo que tiene mucho que decir. Nosotros, bueno, pues damos unas habilidades, unas competencias adecuadas, ¿no?, a la realidad actual del sector y lo que puede derivar el sector en el futuro. Y hay mucho está también la investigación. La toma de decisiones, ver cuál es la demanda del turista, qué es lo que están buscando, qué es lo que se puede ofrecer, y todo eso a través de datos reales, atendiendo, ¿no?, como digo, a cuál es lo que está buscando, ¿no?, cuál es la realidad del sector. Nosotros estamos hablando de habilidades, competencias, ¿no?, pues las denominadas blandas, que tiene que ver con el desarrollo personal, tema del trabajo en equipo, sino con otras, y ya mirando hacia el futuro, que tienen que ver con la tecnología, el Big Data, las lingüísticas, porque ahora mucho, claro, el tema del turismo ya sabemos que los idiomas es fundamental. No solo estamos hablando ya del inglés, francés o alemán, sino ahora el tema del chino, bueno, pues es todo un puntal, ¿no? El tema, cada vez recibimos más turistas chinos y la verdad que tener unos conocimientos de chino, pues bueno, pues la verdad posicionan mucho a lo que es el profesional. Tema del Big Data, lo he comentado anteriormente, el Big Data pues ayuda a conocer, ¿no?, a lo que es el turismo, ofrecerle unas experiencias personalizadas, ¿no? Sí que ayuda bastante, ¿no? Económicamente, bueno, pues puede reducir costes.
Aparte de eso, el Big Data, pues el tema de la realidad virtual, ahora está muy de moda. Ahora, precisamente con el tema de la pandemia, tema de los partidos de la NBA, ¿no? Pues se ofrecían palcos virtuales. O sea, tú podías presenciar un partido de la NBA en tema virtual, como si estuvieras en el estadio. Bueno, pues el turismo a lo mejor puede tender al futuro, que a lo mejor dentro de unos años viajemos a sitios, a destinos, virtualmente. Entonces, todo este tipo de cambios que se pueden producir en el turismo, los profesionales tienen que estar adaptados a ello. Destinos turísticos inteligentes. Estos destinos turísticos inteligentes van a exigir una inversión fuerte en I+I. El tema del traslado del know-how de la universidad puede ser muy útil, ¿no? Tanto al sector público como al privado. Ahora bien, yo sí que quiero dejar claro una cosa. Aunque hablemos de digitalización, tecnologías, etcétera, sí que es verdad que van a exigir a los profesionales una reconversión. Y esta reconversión sí que puede ser muy útil, un poco para depurar al sector y darle un poco más de prestigio, por así decirlo. Pero, aunque formemos a la gente en tema de algoritmos, modelos tecnológicos, etcétera, hay un factor que a lo mejor eso no se puede hacer a través de la tecnología, que es el factor humano, el de conocimiento. Sí que podemos evaluar las emociones. Bueno, pero es que el factor humano, para eso en concreto de las emociones, las experiencias personalizadas, pero sobre todo el factor humano vinculado a las emociones, eso es muy difícil de sustituir, creo yo, según mi consideración. Por lo tanto, ¿hacia dónde podría ir una formación a futuro? Bueno, pues yo creo que habría que unir dos modelos. Un modelo de talento tecnológico, ahora que hemos comentado, ¿no? La palabra talento tecnológico, y luego unida a un modelo tradicional de servicio, en el cual el factor humano, repito, creo que es esencial. Y esto más o menos sería una idea general. Gracias. Pues precisamente unido a ese talento, factor humano con tecnología, luego tenemos el territorio. ¿Cómo se lleva todo eso al territorio? Un territorio que ya saben ustedes que está bastante despoblado. Aquí esto es un hándicap o al revés puede ser un beneficio para el turismo. Hace pocos días fue noticia la apertura de una oficina impulsada también por la Diputación Provincial de Teruel para gestionar el turismo desde el punto, o la despoblación, mejor dicho, desde el punto de vista del turismo. Y aquí nos acompaña precisamente María Zamora, que es experta justo en eso, gestora de la despoblación enfocada al turismo. En Aragón se va a convertir en oportunidad y en ventaja, lo que ahora nos parece lo contrario. Pues buenos días, gracias por la invitación. Lo primero, gracias por estar aquí. Y efectivamente, pues en este momento estamos ahora mismo en la presentación y desde que hemos empezado a hablar, hemos oído hablar de sostenibilidad, de digitalización. Y hablaba la directora general que nos queremos reposicionar de una manera como un destino sostenible, rural. Y entonces a esa pregunta tengo que contestar que esto puede ser una fortaleza. La despoblación se puede ver, y yo creo que ya se ha visto después del COVID, cómo han subido las estancias, cómo las casas rurales han empezado a ser más demandadas, porque el nuevo turista, el turista post-COVID, nos demandaba esas experiencias seguras. Entonces, a esa pregunta yo contesto que efectivamente que puede haber ese cambio, ese punto de inflexión que se ha producido pues a través de todo esto. El cliente ahora nos demanda sostenibilidad, nos demanda estar en contacto con la naturaleza, porque efectivamente el sol y playa que siempre lo trabajamos y esas experiencias que anteriormente, bueno, pues demandábamos eso, la costa, demandábamos otros sitios y ahora, sin embargo, hemos decidido, pues hacía también alusión la directora general a las caravanas. ¿Qué está pasando? Pues que si yo tengo 3 niños y quiero ir con mi familia de manera segura, me he alquilado una autocaravana y he llegado a un destino como puede ser Aragón, porque Aragón además es turismo y turismo es Aragón. Entonces yo pienso que es una posibilidad. Yo no lo veo una desventaja y creo que vamos a poder mitigar esa despoblación a través de efectivamente de esa sostenibilidad, por supuesto esa digitalización y conectividad. Y hablaba de talento también. Bueno, pues ese talento, si intentamos utilizar todos estos recursos endógenos que se han puesto sobre la mesa a través de la presentación del PAD, que les doy la enhorabuena porque creo que ha estado trabajando de manera exhaustiva porque he tenido la oportunidad de leerlo. Entonces creo que a través de esa sostenibilidad, que es un vector fuerza, la digitalización y
la retención de ese talento joven y femenino a través de esta formación que hablaba el director. Claro que sí, hay que formarse, pero es verdad que nos tenemos que centrar en las soft skills, en las habilidades y competencias que creo que aún no se trabajan muchísimo y creo que es lo diferenciador y lo que va a hacer que retengamos ese talento. Y si encima ese talento puede ser femenino, pues viene muy ligado a que en estos lugares donde la despoblación es un poquito mayor, pues podamos atraerlos y que sea de verdad una ventaja. Precisamente al fin uno piensa, bueno, esto de la despoblación también es según cómo nos lo cuenten, ¿no? El convertir lo que parecen desventajas en oportunidades, y en ese cómo nos lo cuenten pues entra el marketing, precisamente. Y experto en marketing es nuestro siguiente invitado en esta mesa imaginaria que hemos montado aquí, que es Joan Marco, especialista en copywriting turístico. Antes le decía yo, igual teníamos que empezar por ahí, explicando lo que es tenía que empezar él, explicando qué es el copywriting, ¿no? Porque no sé si entra dentro de la evolución del marketing. Joan, buenos días. Hola, o es que esto forma parte de una evolución en la que todo cambia, incluida la forma de vender el turismo. A ver, primero voy a explicar lo que es el tema del copy, por si la gente no lo tiene muy claro. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos 4 o 5 años. El copy no tiene nada que ver, copywriting no tiene nada que ver con lo que todos pensamos del copyright, que eso tiene que ver con los derechos, no va por ahí. El copywriting es una forma de escribir publicidad, es hacer redacción persuasiva buscando reacciones en las personas que lo leen. Esto existe desde hace muchísimos años, insisto, viene de la publicidad del siglo pasado y ahora nos viene muy bien para, bueno, pues para la nueva etapa que está viviendo el sector turístico, que yo quería contar un poquito, pues, si nos remontamos atrás 10, 15 años, qué es lo que había que hacer y qué es lo que tendríamos que hacer ahora. Antes nos decían que lo que teníamos que hacer era estar, aparecer, ¿no? No existía tantísima competencia a nivel online, entonces nos decían, si tenemos una web, ponemos 4 o 5 palabras, un par de secciones, pues enseguida la gente busca en Google, nos encuentra y al final, por tal cantidad de gente que visita nuestra web, pues conseguiremos reservas, tanto alojamientos, agencias de viaje, empresas de venta de experiencias. ¿Qué pasó? Que, bueno, todos sabemos aquí el tema de la intermediación, cómo funciona en este sector. En España es muy potente. Muchas empresas vieron la oportunidad de hacerse fuertes desde no proveer estos servicios, sino simplemente intermediarlos. No hablo de las agencias de viaje tradicionales, que están muy denostadas, pobrecitas. Me refiero a las grandes OTAs, las agencias de viajes online, los metabuscadores, que vieron la oportunidad de invertir en personal, en investigación, para crear proyectos muy grandes y muy sólidos, sabiendo en qué dirección se estaba moviendo Google. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado tenían la sartén cogida por el mango. Podían negociar sus propias condiciones con las empresas se quedaron un poquito de brazos cruzados, hasta que, bueno, iban todos al tran-tran y llegó la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Que muchas empresas cerraron, no podían negociar con las grandes OTAs ni nada. Y bueno, ¿qué es lo que pienso yo que hay que hacer ahora? Han comentado los compañeros el tema del Big Data. Esto es una cosa que está llegando. El Big Data hay que transformarlo en Small Data, hay que saber interpretar qué es lo que estamos leyendo. Y cuando tengamos esa información, tenemos que tener clara, pienso yo, una cosa. Y esto, a ver, es quizá un poquito complicado, pero nosotros como empresas y como administración y como todo, no podemos vender a todo el mundo. Esto es imprescindible, porque cuando no tenemos mucha idea del mundo digital, sacamos una web y queremos escribir para todos, porque nos da miedo que si nos centramos en alguien, pues perdamos como una parte muy grande, una porción muy, muy potente. Es mucho mejor, pienso yo, invertir tiempo en estudiar a quién tenemos que escribir, para quién tenemos que hacer nuestros productos turísticos, tanto el producto en sí como la promoción, y luego, solamente luego, se pueden emplear instrumentos como el copywriting, pues para comunicarlo de una forma persuasiva. No es decir, por ejemplo, soy el mejor hotel del centro de Zaragoza. Eso lo podemos decir, pero a ver quién se lo cree. Es decir, por qué somos el mejor hotel, y es explicárselo a la persona. ¿Por qué para esa persona somos el mejor hotel? Es decirle que es un hotel para conocer Zaragoza de verdad, para conocerlo de forma sostenible, porque podemos ir andando a todas partes, porque ayer me dijeron que Zaragoza es la ciudad de los 20 minutos, ¿no? Que si estás en el centro puedes ir enseguida, en 20 minutos, a cualquier sitio. Entonces, es ir un escalón más allá, teniendo en cuenta que tenemos que estudiar previamente a quién estamos escribiendo nuestros mensajes, no hablo solamente a nivel de web, sino también de redes sociales, de email, de publicidad tradicional, del mundo offline. Y bueno, una vez lo hagamos, insisto, con el copy se aplican una serie de mecanismos psicológicos. No es escribir por escribir, es escribir para generar clics en las mentes de las personas que nos están leyendo, que están recibiendo los mensajes.
y con eso tratar de superar un poquito el dominio actual que tienen las OTAs y los metabuscadores, que no se puede competir contra ellos. Las pequeñas empresas, el tejido empresarial, no puede competir hoy en día con, si alguien busca en Google hotel en Zaragoza, no puede aparecer el primero, ni el segundo, ni el 10º. Ese es el problema. Entonces, Google ya dijo hace 4 o 5 años, a ver, a mí lo que me interesa es que el usuario esté muy cómodo, que el usuario, cuando entre en una web, no vaya hacia atrás y se meta en otra. Quiero que el usuario a la primera satisfaga su necesidad. Y esto se hace, pues, estudiando muy bien el Traveler Journey, que es, digamos, el proceso, todo el camino que sigue una persona para disfrutar de un servicio turístico, desde antes de que lo conozca, una vez lo conoce, una vez empieza a pensar en qué va a reservar, una vez lo reserva, una vez lo disfruta en destino, una vez vuelve a casa. Las empresas tienen que saber qué hacer en cada una de estas fases y yo creo que el copywriting, es, digamos, el engranaje que consigue que todo esto se lleve a cabo. Y pienso que el futuro del turismo, sobre todo, se mueve por ahí. Bueno, pues por ir recapitulando, tenemos talante, tenemos talento femenino para gestionar la despoblación, que era la fórmula que nos decían por aquí, y lo de contar las cosas, pues cómo no vamos a estar de acuerdo los periodistas, hay que contar las cosas y hay que contarlas bien. Pero al final llegamos al meollo de la situación, porque el humo no se cuenta, necesitamos producto. Y ahí tenemos al experto en producto, consultor, que es José María de Juan Alonso, que es experto precisamente en lo que hay que contar, porque si no hay un producto detrás que sostenga ese marketing, ese talento y esas empresas, pues no hacemos nada. Así que buenos días, José María, ¿tenemos ese producto? Pues buenos días y muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Pegaremos algunas voces, pues yo con esto a la mascarilla siempre me queda la sensación de que no se me oye. Realmente productos sí lo tenemos, pero yo voy a ser un poquito más crítico. Estoy de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho, en casi todo. Sobre todo en lo último, en esto sí estoy totalmente de acuerdo. Y yo soy consultor turístico y también estoy ligado a un pequeño tour operador receptivo, especializado, ¿no? Y que es como nací, no he querido dejarlo de lado. Y sí creo que tenemos un problema. O sea, tenemos productos, porque si los hay, yo trabajo mucho en Aragón, colaboro con el clúster, con el premio Teruel Sienta y con la comarca de Andorra Sierra de Arcos, que está por aquí también. O sea, hacemos bastantes cosas, aunque yo esos productos creo que todavía, aunque si lo miramos tenemos todo el panorama, tenemos el enogastronómico, tenemos el cultural, tenemos el producto turismo minero, que estamos trabajando ahora en él, o sea, realmente lo tenemos todo, pero la pregunta para mí es, ¿estamos preparados para plantar ese producto en los mercados especializados y sobre todo los internacionales? Y yo ahí la respuesta no la veo tan clara, porque yo por mi trabajo para un montón de destinos, haciendo creación y puesta en el mercado de producto, y yo cuando voy a las ferias internacionales, sobre todo a las especializadas, yo a toda esa gente no la veo. Entonces yo creo que tenemos un problema ahí. O sea, tenemos que diseñar una estrategia. O sea, para mí hay un problema en ese sentido de que sí lo tenemos, pero nos falta especialización, nos faltan idiomas. Algunas cosas ya las habéis dicho, ¿no? Pero me refiero a aterrizadas en el territorio de ese pequeño empresario, que a lo mejor es un empresario de aventura fabuloso. Yo conozco empresarios en toda España y en Aragón fabulosos, pero luego voy a Londres, voy a Berlín, voy a la Feria Mundial del Turismo de Aventura y digo, ¿dónde están todas esas gente que también lo hacía? Dice, ¿por qué no están? No están porque son muy pequeños, no están porque no tienen dinero, pero no por la pandemia, antes tampoco estaban. O sea, antes de la pandemia, incluso en tiempos de las vacas gordas, esas empresas tan especializadas son tan chiquititas y lo hacen tan genial, pero están tan sumamente dispersas que no están. Y llegas al área especializada de la Feria de Berlín de turismo alternativo y allí está Perú, Ecuador y tal, y España tampoco está. Entonces ahí hay algo que está fallando. Y no hablo solo de Aragón, creo que Aragón es un poco especial porque tiene muchos productos, nos falta para mí ese conocimiento, es decir, no hemos sabido, y supongo que esto lo haremos en el futuro, transmitir esa capacidad que ya tienen los grandes, porque estamos en un proceso que para mí es muy peligroso. La pandemia ha servido para algo que ya no era bueno, que es que el sector turístico se ha concentrado más todavía. O sea, por si ya no teníamos un problema, las hoteleras grandes se han concentrado, las grandes operadoras se han concentrado más, las OTAs que decía Joan, y entonces esa presencia
cada vez más poderosa hace que los pequeñitos cada vez sean más pequeños y cada vez están más dispersos. Es decir, si los pequeños, los hoteles boutique, por poner un ejemplo, las empresas de aventura, no se especializan, no hacen cooperación horizontal y cooperación competitiva, y sospecho que no saben hacerlo solos, porque llevamos 20 años intentándolo y no lo conseguimos, no van a saber llegar al mercado. Entonces, ¿vamos a llegar? Sí, los grandes destinos urbanos, las grandes cadenas hoteleras y las grandes agencias, pero ya todos esos operadores pequeñitos que hemos ayudado a formar en todos estos procesos, como este de Teruel que decía, no están llegando. Es decir, y ahí también hay un problema, que es lo que decía Joan, del Big Data y el Small Data. Nos hemos emocionado mucho con la gran digitalización, con los destinos turísticos inteligentes, que todo eso es fascinante, pero cuando hablas con toda esta gente que maneja estas cosas, están a este nivel, no están al nivel del pequeño, que es el que está gestionando el producto, y cuando tú luego vas al territorio X, despoblado o sin despoblar, y buscas un guía especializado en botánica que hable inglés, no lo hay y se acabó. Es decir, con lo cual ya no tienes producto y no llegas. Pero en muchas ciudades medias de España pasa lo mismo. En cuanto sales de Madrid, Barcelona, Zaragoza, te quedas sin producto porque te quedas sin gente. Y entonces eso, para mí, esa es la cosa más grave, y ahí también lo que decía el compañero Nicolás, nos faltan una cantidad de soft skills. Yo veo mucha formación digital, pero no veo interpretación del patrimonio por ninguna parte, no veo idiomas de los mercados emisores extraños, es decir, los mercados nuevos y exploratorios, no veo todo ese tipo de herramientas como para el turismo halal. Eso necesita saber cómo ser Muslim friendly, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en la apoteosis de lo friendly, hay que saber tratar al pet friendly, al gay friendly, al LGTB friendly, al Muslim friendly. Eso no se aprende, eso son una colección de skills, de soft skills, tremenda, y yo doy clase en un montón de posgrados y escuelas así de turismo, de negocios sobre todo, y de eso no se habla. Es decir, mis alumnos, voy al baño y han hecho una app, porque son fantásticos con lo digital, hacen unas cosas digitales tremendas, pero cuando les saco a hablar no saben habilidades elementales de cross-cultural, y mis alumnos de escuelas de negocios carísimas, se juntan los ingleses con los ingleses y los alemanes con los alemanes, porque no tienen esas habilidades. Y digo, ¿y tú vas a ser director de una multinacional? Digo, si ni siquiera sabes tratarte con tus compañeros. Es decir, lo soft para mí es el bloqueo, para mí es el bloqueo global, porque claro, todos los destinos ahora, y ya con esto termino, porque luego debate lo haremos más que de sobra, yo me desayuno leyendo la prensa turística todos los días, y todos los días lo que veo es Destino X apuesta por la digitalización y la sostenibilidad. Ya deja de ser un valor. Es decir, yo creo que si no conseguimos que eso lo aterricemos en algo, ahora mismo que yo diga que soy sostenible, ya da igual. O sea, ahora mismo hay más consultores en turismo sostenible que gente en España. Es decir, es una cosa de locos. Entonces, ¿por qué? Todos los destinos dicen lo mismo. Todos los hoteles son sostenibles. Coges el AVE y pone transporte sostenible. ¿A santo de qué? Cojo un agua de la reserva de no sé qué, este agua es sostenible. Digo, ¿de dónde ha sacado el agua para decirme que es sostenible? Es decir, el mensaje ha perdido ni siquiera las certificaciones, y yo trabajo en 2, que no las voy a decir, porque no he venido aquí a eso, ya han perdido el valor, porque el cliente no se las traga. Dice, si es que está certificado todo el mundo. Dice, entonces, ¿ya qué más da? Entonces, yo creo que eso solo lo podemos conseguir si todo esto que estabais diciendo lo aterrizamos en algo que el cliente toque. El cliente sí le preocupa la sostenibilidad, pero sí puede verla y tocarla y experimentarla. Y si no, de verdad que estoy convencido que le da absolutamente igual. Claro, es que cuando estabas hablando estaba pensando en esas noticias del Everest que precisamente casi ya no parece ni sostenible porque hacen fila para llegar a la cima, ¿no? Y encima entre medio pues se mueren, porque subir el Everest pues no es, desde luego, será un turismo de experiencias, pero es mucho más que todo eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a aterrizar en el debate. Vamos a aterrizar porque yo veo un mundo cambiante, como ven todos ustedes, que no solamente ha sido atravesado por la mitad por una pandemia, sino también por un cambio climático que lo tenemos ya no a la vuelta de la esquina, es que ya lo estamos padeciendo en forma de fenómenos intensos meteorológicos, lo hemos visto hace unos días con las lluvias, pero es que además de todo eso tenemos que luchar contra la estacionalidad de siempre, que mencionaba antes Pedro, con lo cual, con todas estas amenazas, Brexit en Inglaterra también, esos factores geopolíticos de salud, epidemiológicos,
hacia dónde vamos y cómo aterrizamos con lo que nos hace falta. Os voy a pedir una receta desde aquí para Aragón, sobre todo, y abro a todos. Bueno, Vamos en orden, igual, como quieras. no o como sé, queramos. igual. Bueno, Como queramos. Bueno, pues evidentemente yo creo que hay dos fases en este momento. Una que tiene que ver con salir de la situación que estamos. Las empresas todavía están sufriendo las consecuencias del COVID y hay una proyección a corto o medio plazo de que todavía vamos a estar resentidas porque tenemos que cambiar el modelo de hacer las cosas, pero además tenemos que sobrevivir tesorerías, diferente liquidez de establecimientos y cambios que ya no son coyunturales sino estructurales por el demasiado tiempo que llevamos en esta situación. Pero la apuesta de hacia dónde debemos de ir, creo que la sostenibilidad y en esta región es un eje fundamental. Hay que prepararse para estas cuestiones, ¿no? Realmente es que hay una situación en estos momentos, quizás lo más importante es que el talento, o sea, la teoría o los gobiernos y las empresas estén hablando en el mismo plano. A mí me preocupa que en este momento estamos en planos diferentes y las conversaciones no llegan a concluir porque unos queremos hablar de una cosa y otros quieren hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, es necesario que se una, que lleguemos a encontrar, a bajar el suflé y a encontrar todos, el suflé, el positivo y el negativo, y a encontrar todos un plano de conversación y de crecimiento. Porque en la sostenibilidad, cuando cerramos los ojos y hablamos de sostenibilidad, vemos un color verde. Y, ojo, como están aquí, hay más colores la sostenibilidad. Yo, por contar una anécdota, este verano he pasado unos días en el Alto Tajo, un sitio impresionante, y la casa rural que había allí pensaba que era sostenible porque estaba en mitad de la naturaleza, pero me habló mal del alcalde, me habló mal de la asociación del pueblo y de los compañeros. No me dio el teléfono del único persona que hacía cerámica en el pueblo de al lado, ni del carnicero, nada. Chicos, el mundo, los ODS han venido no solamente para decir cómo las personas se tienen que rodear o que comunicar con el medio natural, sino también con las personas. El medio, somos las personas, es la tecnología, es la salud, tenemos que equilibrar la población, ¿no? Y eso es el futuro que viene y ahí es donde tenemos que movernos. Las empresas turísticas, ya digo, primero sacar el pie del tiesto en el que lo tenemos, que es profundo, pero desde luego tenemos que ir en positivo mirando ese cambio. A ver, yo no respetaría el orden y aquí, conforme se os vayan bulliendo las ideas, lo digo porque te veía a ti, María, con ganas de hablar. No, porque claro que vendemos la palabra sostenible y que parece que tal, pero es verdad que ¿qué es sostenible? Pues vamos a implementar esos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y yo el primero que implementaría aquí, efectivamente, es el 17, de aunar esfuerzos entre todos los territorios. Aquí estamos hablando de Aragón, pues de Aragón, y entonces yo creo que ser sostenible tiene 3 pilares fundamentales, que el turista viene y si va a una casa rural donde pone un sello sostenible o certificado es porque ha pasado por una serie de condiciones, efectivamente, y los productos son son endógenos, son de la tierra, donde hay un ODS 5 que las plantillas son paritarias. Entonces, tanto las pequeñas empresas como grandes empresas ahora se están viendo y instituciones se están dando cuenta lo importante que es implementar esos ODS. Y si yo implemento esos ODS, estoy siendo más sostenible. Entonces, no es vender la sostenibilidad ahí por venderla, es porque con un proceso de aprendizaje e implementación, las empresas cada vez son más cercanas. El otro día me hablaban de un recurso autóctono, por ejemplo, las trufas, y decía, y aquí teníamos toda la conversación gastada. O sea, es decir, hay un recurso que es la trufa, necesitamos gente formada para atender a ese turista y que tenga esa experiencia súper sostenible o no sostenible, una experiencia única, que es de lo que se trata. Perseguimos la excelencia. Si no hay formación, no tenemos excelencia. Si tenemos un producto muy bueno pero no lo sabemos vender, ahí está. Entonces, ¿cuál es la receta? Pues yo reivindico que es implementar los objetivos sostenibles, aunar esfuerzos entre todos, implementando el 17, el 5, el 3, y que cada vez el pequeño empresario o el gran empresario, junto con las instituciones, consensuemos dónde
vamos a actuar para llegar a ser más sostenible, porque sostenible es lo verde, es lo económico, es lo social. Al final, utilizar este turismo como una herramienta de cohesión social donde nos sirva para todo. Entonces, la palabra sostenible es clave, es imprescindible, si se hace bien, como en cualquier sector. O sea, esa es la clave. Bueno, la clave, pero antes me hacía mucha gracia cuando lo decía Pedro, claro, si la primera es la anfitriona de la casa y te la vende así de mal, a lo mejor es que falta una asignatura en la escuela de turismo, ¿no? De buenas maneras. ¿No? Que digo buen trato. al cliente, sí. No, simplemente eso, compartir, ¿no? Lo que habéis comentado y luego sobre todo un elemento fundamental, que es, como lo diría yo, darnos cuenta del poderío que tenemos aquí en Aragón, porque muchas veces no lo creemos. Aragón es un destino potente, ¿vale? Tenemos cosas positivas, cosas negativas, pero sobre todo tenemos que ver, ¿no?, hacia dónde podemos llegar. Habéis hablado mucho de la sostenibilidad y es verdad, es que ahora todo es sostenible. Y parece que si no eres sostenible, pues es que no estás en la onda, ¿no?, por así decirlo. Sí que es verdad que, y pensando, ¿no?, los pequeños empresarios, esto de la sostenibilidad a lo mejor les puede venir un poco grande en el sentido de, bueno, yo realmente puedo ser sostenible, ¿cómo puedo serlo, ¿no? ¿Hacia dónde puedo ir? Y concienciar un poco en este sentido, dice, bueno, es que usted puede ser sostenible. No tenga miedo porque hay que dar el paso adelante, de una u otra manera, ¿no? Entonces, pero bueno, creerse, ¿no?, que estamos aquí y que vamos a por todas, por así decirlo. Esto de la autoestima sale muchas veces aquí en Aragón. Vamos terminando ya con dos ideas rápidas que se las quiero pedir a Joan Marco y a José María. Joan nos hablaba de segmentar y de contar bien las cosas y José María precisamente de compartimentar todo, ¿no? El ser amigo, no sé si de las minorías para sumar mayorías, pero os pido una idea colofón de cada especialidad vuestra porque nos vamos directos a la clausura. Perfecto. ¿Quieres que...? ¿Empiezo yo? Bueno, pues yo, siguiendo un poquito lo que estaba comentando antes de la importancia de la comunicación, yo el ser más o menos sostenible, ahí yo no soy del mundo turístico, soy ingeniero detrás, o sea, no tengo nada que ver. Soy como, antes comentabais los intrusos, pues yo soy un intruso de hace muchos años, pero bueno, yo creo que es muy importante saber comunicarlo y el problema es que las empresas que se dicen sostenibles a sí mismas no lo comunican bien. Porque dicen, somos especialistas en turismo sostenible o somos un hotel sostenible. Bueno, vamos a ver. No se trata de que expliques, bueno, no sé, ¿no? O sea, que cuentes tus ideales tal, pero sí que tienes que tener apartados en tu web, tienes espacios muy buenos que las empresas suelen descuidar, por ejemplo, los abouts, los sobre nosotros, los sobre mí. Son espacios donde las empresas se dedican a decir que llevamos 20 años haciendo esto y que estamos aquí y que somos los mejores en lo nuestro también. Y lo que tenemos que hacer es contar por qué realmente nos consideramos una empresa sostenible, dar razones, dar hechos de verdad. No tenemos que ser tampoco demasiado agresivos con nuestro mensaje. Tenemos que ser naturales porque si nos vendemos como sostenibles, pero luego sonamos a vendehumos, ¿no?, vamos a quedar que no está muy acorde la comunicación que tenemos con nuestros ideales. Entonces, tenemos que hacerlo bien, de forma más o menos discreta, bien explicado, que se muestre sobre todo la intención más que la realidad más cercana, más aterrizada. Y yo creo que eso es lo que nos diferenciaría hoy en día del resto de empresas que se venden como se venden sin realmente serlo. Sí, pues yo para completar todo esto lo que diría es, o sea, hay como tres cositas fundamentales, ¿no? Una es esa especialización, aterrizarla, porque además Pedro, que está muy preocupado por la sostenibilidad, o sea, y la estacionalidad, perdón, también todos los destinos con los que estoy trabajando, lo que me dicen todos, cuando les hago la pregunta de ¿y tú qué necesitas de mí?, dices que venga gente a partir de octubre. O sea, mira, últimamente ya no me preguntan nada, me dicen, mi única preocupación es que venga gente en octubre. Y cuanto más rural es la cosa, peor, porque ahí yo creo que no nos debemos dejar llevar por se ha generado cierta ilusión pospandemia, que tiene una lógica, ¿no? Y yo creo que muchos de esos turistas rurales, para mí, son turistas prestados. Es decir, esos turistas, en el momento que vuelvan a tener aviones de Ryanair a 4 pesetas para ir a Praga, muchos van a dejar de ir al interior de España y a mí eso me preocupa bastante. Creo que nos estamos emocionando mucho con la estrategia a largo plazo. Luego, con el tema de la sostenibilidad, yo lo que estoy peleando todo el rato, como decía, con las certificaciones, incluso con mis propios socios, es que las certificaciones que hay ahora son muy complicadas y están pensadas para grandes empresas, no son para los pequeñitos. Los pequeñitos no pueden hacer esos reportes. A mí hay empresas pequeñas que mi certificación no la quieren ni gratis.
que se le ha ofrecido gratis a un montón de ellos, porque dicen, es que es tan complicado rellenar todo esto, porque eso no está pensado para ellos. Y la tercera es a toda esa gente pequeña, les tenemos que ayudar a llegar al mercado, porque solos no saben. O sea, esa cooperación competitiva, que a mí me gusta llamarlo así, o esa sinergia. Justo ayer estábamos en Castilla y León generando un pequeño subclúster de turismo dentro de un gran clúster de empresas gigantesco que hay allí, porque estamos viendo que la dispersión de iniciativas no llega y ya con rematar, y en la despoblación está pasando igual. O sea, hay tantas asociaciones contra la despoblación que es que yo ya me he perdido. O sea, yo estoy en una y ya he conocido 38 y cada una de ellas tiene su grupito de turismo formado por 5 personas y todos buscando su financiación y sus proyectitos. Así no vamos a ningún lado. O sea, yo creo que como no seamos capaces de romper esa baraja e incluso interterritorial, saliendo de comunidades autónomas, no creo que lleguemos muy lejos en el medio y largo plazo. Ahora sí, porque ha explotado la olla de la demanda, pero a corto plazo yo sería muy cauteloso con eso, a medio plazo, perdón. Bueno, pues por eso la coordinación es uno de esos 5 vectores que están plasmados en ese plan, que tienen 8 objetivos y que tienen 56 medidas para conseguir. A mí me ha quedado muy claro, escuchándoos a vosotros, no explotar la gallina de los huevos de oro, sino al revés, cuidarla, mimarla y compartirla de la mejor manera posible. Vamos terminando este acto. La encargada de clausurarlo y poner el broche y el punto final es la consejera de Presidencia, que también nos acompaña, Maite Pérez. Creo que era justo despedirlos con un aplauso porque ha estado bien interesante. Buenos días a todos y a todos a esta maravillosa Sala de la Corona, que la utilizamos, es verdad que en tiempos de pandemia la hemos utilizado más de lo que queríamos, pero sobre todo para destacar actos relevantes y sin duda este es uno de ellos. En primer lugar, me van a permitir que disculpe la presencia del vicepresidente y consejero de Industria, que hasta última hora estábamos a ver si podía llegar, pero al final no le ha dado tiempo de poder acompañaros y me ha pedido que les dirija unas palabras en su nombre. La verdad es que estamos rodeados de responsables políticos. Bienvenidos, directora general, en primer lugar, presidentes de comarcas, representantes de entidades locales, de ayuntamientos, del sector empresarial. La verdad es que es un placer y ha sido bien interesante escuchar esta mañana, compartir un rato de la mañana hablando de unas de las cuestiones, yo diría, de Estado de esta comunidad autónoma y que se han convertido en una política prioritaria del Gobierno de Aragón. Lo decía bien la conductora excelente de este acto, Eva, que acabamos las vacaciones y ya tenemos un plan. Y es absolutamente necesario tener un plan para tener éxito. Y decía Pedro Villanueva que los factores en el turismo apostaba por el talento, por el talante, por el trabajo. Y yo diría que los valores que realmente deben de mover y mueven y caracterizan al turismo aragonés es el éxito, es el esfuerzo y es la excelencia, además de la estrategia. La historia, si tenemos que definir la historia del turismo en Aragón, yo creo que es una historia de éxito y la propia directora general lo ha contrastado con datos objetivos, ¿no? Hemos visto cómo más de 4 millones de visitantes que lo hicieron en el año 2019 eligen Aragón como destino turístico. Un éxito a pesar de piedras en el camino, de obstáculos como esta pandemia, que hemos batido récord precisamente en pernoctaciones, y un éxito en materia económica, en indicadores económicos. Estamos hablando de que el sector turístico supone en torno al 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, 1 de cada 10 personas que trabajan en Aragón lo hacen en el sector turístico. Y sin duda eso es fruto de un éxito colectivo y compartido. Y lo decía la directora general, la hoja de ruta compartida, con escucha activa, con los que realmente conocen el territorio. Y es una mezcla, una combinación de participación y por eso decía también de esfuerzo entre administraciones públicas e iniciativa privada. Esa mezcla que tan bien y que tan buenos resultados se está dando en Aragón de manera transversal es una realidad objetiva y evidente en materia turística. Un esfuerzo de las administraciones por generar buenas infraestructuras, por mejorar nuestro patrimonio cultural,
por crear condiciones idóneas para poder invertir y, desde luego, la respuesta y la iniciativa de nuestros emprendedores, de empresas, la mayoría pequeñas y medianas empresas, que realmente sitúan al cliente en primera línea y se esfuerzan en dar un servicio de calidad y de excelencia. Por lo tanto, bueno, pues siguiendo la misma tónica, me van a permitir, no podemos morir de éxito y tenemos que seguir esforzándonos en tejer, en anticipar, en leer precisamente cuáles son las potencialidades que tenemos y cuál es la demanda real del mercado. Y hablaban de viabilidad económica, se está hablando de responsabilidad social, se hablaba de sostenibilidad medioambiental. Yo tengo que decir que Aragón, en eso de ser sostenible, está llevando también la iniciativa, querida directora general. Se han aprobado ya 4 planes comarcales de sostenibilidad turística, precisamente con 3 millones de euros cada uno de ellos. Y lo que queda por venir, porque los fondos europeos también suponen una oportunidad para, además de lo que supone este plan estratégico, esta estrategia aragonesa, poder complementar en uno de los vectores, uno de los sectores que hemos situado como estratégicos, que es el sector del turismo. Creo que tenemos los ingredientes, tenemos un empresariado comprometido con hacer bien su trabajo, comprometido con su tierra, tenemos un patrimonio natural y cultural absolutamente indiscutible y así lo han reconocido, desde luego, y lo han avalado la cantidad, los miles y miles de turistas que nos han acompañado. Y, desde luego, como decía bien Eva, el plan, una estrategia es absolutamente necesaria para seguir teniendo ese éxito compartido, que siga augurando buenos resultados y que siga situando precisamente a Aragón como destino de excelencia turística de esta España del interior. Una estrategia que, como bien decía la directora, se ha incrementado en un 37% y creo que eso es significativo de la apuesta y de la prioridad que este Gobierno ha situado al sector turístico y que, sin duda, insisto y termino con eso, es fruto de un éxito colectivo, compartido, de escucha activa y que así debe de seguir siendo para que esta historia nuestra siga siendo una historia de éxito y en la que todos nos sintamos absolutamente comprometidos, concernidos y fruto precisamente de esos excelentes resultados. Así que un placer haber acompañado en esta mañana y muchísimo ánimo, porque creo que queda mucho por venir y excelentes resultados por dar, insisto, en colaboración con administraciones públicas, pero sobre todo por el músculo y la importancia que tiene el sector empresarial en Aragón, el sector turístico. Así que muchísimas gracias y buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias, consejera, muchísimas gracias, directora general, y sobre todo a todos los que nos acompañan. Damos ya por finalizado este acto. También damos las gracias a los que nos están viendo a través de la retransmisión por streaming y a estas estupendas traductoras, no solamente de lengua de signos, vamos a poner uno de inglés, porque después de haber oído lo de las abouts, las soft skills y los know-hows, nos ha quedado muy claro que lo de los idiomas es muy imprescindible en el sector. Gracias, enhorabuena por el plan, ojalá que se pueda llevar a la práctica y que un año después nos podamos encontrar aquí para ya ver que se han cosechado frutos y resultados. Buenos días.